Muy bien, estimados alumnos de la institución educativa preuniversitaria El Triunfo, tengan ustedes muy buenas tardes. Antes que todo, quiero enviarles un saludo por este aniversario patrio que estamos celebrando y luego también agradecerles a todos ustedes por permitirme nuevamente ingresar a sus hogares y de esta manera poder trabajar siempre los temas que hemos establecido a través de la plataforma virtual de Educay. Como quiera que sea, nosotros siempre, el Departamento de Psicología y de Psicopedagogía, busca los temas que tienen mucha relación con lo que es nuestra personalidad, tiene que ver mucho también con los aspectos que están vinculados con sus aprendizajes, esto con la finalidad de que se trabaje paralelo también con el sistema de tutorías. Y por eso es que tenemos que enviar un material previo para que ustedes lo vayan analizando y según eso ya cuando tengamos la videoconferencia estamos reforzando mucho más. Bueno, ese es el mecanismo que yo siempre utilizo también, ¿no? O sea, enviar un material que les sirve después como un resumen. Pero en la videoconferencia nosotros reforzamos algunas dudas que puedan muchas veces quedar en el aire. Entonces, el día de hoy he creído pues conveniente trabajar un tema que están observando ustedes ahí en pizarra, si me acompañan, que lleva por título El duelo en la pandemia. ¿Por qué he creído conveniente para el día de hoy trabajar con ustedes, enviarles este tipo de material? Primero, porque de acuerdo a las estadísticas que se vienen trabajando a nivel, no extenderlo de repente demasiado a nivel mundial, sino a nivel, hablemos regional, a nivel de nuestra realidad. Según las cifras que se vienen manejando, por decir, ¿no? A nivel de lo que es MINSA, Ministerio de Salud, la DIRESA, se establece que en un buen porcentaje de la población, ¿no?, de personas que han sido afectadas por esta pandemia, entre personas que han fallecido, personas que de repente han estado en situaciones muy complicadas, ¿no?, de vida o muerte cuando han empezado a desarrollar la enfermedad, en personas que de repente también ya han estado pasando estas etapas o los que no en el hospital, si en su hogar han vivido situaciones difíciles. Nos dice pues la DIRESA como MINSA también que en la mayoría de las familias siempre han habido personas afectadas. Han habido personas que han fallecido, personas que de repente se encuentran todavía en las camas de un hospital y personas que por situaciones también, esto bueno nos hablan otras organizaciones como el Ministerio de Trabajo, también han perdido a veces trabajos, problemas que están vinculados a lo que significa situaciones de duelo, ¿no? Porque no solamente la muerte es un factor para hablar de situaciones de duelo, no. También aparte de la pérdida de un ser querido, también, por ejemplo, ¿no?, el despido de un trabajo, ¿ya?, puede ser un factor también de duelo. Esa es la diferencia que a veces tenemos con lo que se llama muchas veces el luto, que se confunde, ¿no? Por ejemplo, otra situación también que a veces pasamos de etapa de duelo es cuando hay separación muchas veces de los padres. Y hay que establecer esos criterios. Entonces, yo me voy a abocar un poquito, sí, claro, lógico, a hablar un poquito de lo que es el duelo en sí en base a lo que estamos estableciendo en las pandemias, ¿no? Porque se dice pues de que en muchos de los hogares de nuestra región, en muchos de nuestras familias se han perdido justamente, ¿no?, seres queridos, en la mayoría. Y es más, si hablamos a nivel pues así ya nacional, cuidado, se establece que hay un porcentaje muy elevado, más quizás de un 50%, de que
hay personas que han perdido, no solamente un padre, no solamente una madre, sino han perdido, por ejemplo, a un hermano, a un amigo, han perdido de repente a un familiar, a un tío, y así, o personas, amigos muy, muy queridos, como incluso a veces docentes que han fallecido, que han calado mucho en nosotros como personas, entre colegas, pero también en ustedes como un profesor que dejó de repente huellas y experiencias, un amigo de repente también de estudios, y así sucesivamente. Entonces, por esto he creído conveniente manejar un poquito este tema que es lógico, muy amplio, lo vamos a reforzar lo más que se pueda a través también de cuando tengamos la videoconferencia. He querido hoy día traer los puntos más elementales. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es que se entienda muchas veces cuándo es que entramos en una etapa de duelo y cómo podemos irla mejorando. Porque hablar de superación no es fácil, porque muchas veces ya se ha dicho, no se puede superar fácilmente una etapa. Es más, puede llegar hasta digámosle, el término puede llegar hasta establecerse en nosotros como ya algo dentro de nuestra normalidad, dentro de nuestra vida, y tenemos que irlo aceptando y tenemos que irlo manejando más bien. Tenemos que ir manejando esta situación. ¿Ya? Entonces, eso era lo que muchas veces nos venía preocupando, porque la vez pasada escuchaba todo esto que hablaban las diversas organizaciones, como les decía, de MINSA, ¿no? DIRESA en nuestra región también, y así a nivel nacional, por ejemplo, que hablaban organizaciones, y creí conveniente manejar un poco esto para que ustedes puedan entender esta situación de duelo y seamos más racionales también frente a la misma. Entonces, yo quiero empezar el día también de hoy hablándoles primero respecto al duelo. A mí me gusta iniciar algo primero por mismo, por una separación también muchas veces, y como les decía, también a veces por despidos, por trabajo, por situaciones, se habla también que la persona puede entrar en una situación de duelo. Por eso les explico, acá arriba, la etimología, que donde esta palabra en latín proviene de dolus, y que significa dolor, sentimos un dolor, una congoja, ¿cierto? Entonces, con eso nos da el margen para poder darles a ustedes esta definición. Entonces, queda claro que el duelo es un proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier, ¿no? Que sigue a cualquier partida. O sea, sigue significa que acontece frente a una situación que uno está pasando o está atravesando, como la muerte, la separación, pérdida de un trabajo. Pero hay etapas, ¿cierto? Hay etapas primero que una persona pasa cuando está durante esta situación de duelo, muchas veces. Supongamos que frente a cualquiera de ellas, pero más evidentemente nosotros a nivel psicológico hablamos de una etapa de duelo cuando nos referimos a lo que es la muerte, el fallecimiento de un ser querido, como les decía, un amigo, una persona cercana, X, pero siempre es el fallecimiento. Por eso nos centramos un poquito más en esa parte. Entonces, cuando sucede esto, entramos a las siguientes etapas. Hay un proceso. Son seis etapas que se pasan durante este proceso de duelo. La primera es la etapa que se llama de crisis, ¿ya? La etapa de crisis. La segunda es una etapa que se llama de negación. La tercera es una etapa de ira o llamado también de enojo. La cuarta es la etapa de depresión. La quinta es la etapa de aceptación y la sexta etapa es la del aprendizaje. Muy brevemente voy a ir puntualizando algunas de ellas, ¿ya? Para que ustedes lo puedan entender. Por ejemplo, la primera etapa, que es la etapa de crisis. ¿Qué significa acá? Cuando nosotros hablamos crisis, nos referimos al impacto, nos referimos a un impacto que hay en ese momento, ¿cierto? Algo que a mí me sorprendió. Cuidado, que muchas veces hay que tener presente que podemos estar preparados para una situación como tal, como tampoco no. Y a veces los que tienen mayor impacto
en el duelo son las muertes que muchas veces son accidentales, porque no hemos estado preparados para ellos, ¿no? Se toman como mecanismos, al final son cosas normales que suceden en la persona, ¿cierto? Pero estamos en etapa, por ejemplo, de crisis, entramos en esa etapa de pánico, ¿no? Como que te queda, la persona se fue, dices, se queda en estado de shock, una situación un poco fuerte, ¿no? Luego pasamos después de esto, de este ciclo, entramos a la etapa que se llama de la negación. No aceptamos eso. No aceptamos. Y la palabra más típica ahí, ¿no? El pensamiento es, no es posible, no es posible. Porque a mí, ¿no? Tuvo que sucederme, decimos en esta etapa, ¿no? No es posible que haya sucedido esto. No lo aceptamos. Por eso se llama, estamos negando esa etapa, ¿no? Como que es algo así que no puede ser posible lo que me ha sucedido. La persona lo mentaliza de esa manera. Luego, la tercera etapa que ingresa en la persona es la etapa llamada de ira o de enojo. Ahí donde muchas veces decimos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que suceder a mí? ¿Por qué yo? Incluso a veces levantamos la cabeza y como quien dice, buscamos culpables. Y a veces decimos, ¿por qué Dios a mí? ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Por qué eres injusto con mí? Y cosas así, ¿no? Que vamos, digamos que la persona va muchas veces maquinando. En esa etapa. Se enoja la persona. Hay como un resentimiento que se da. ¿Ya? Luego es la etapa de la llamada depresión. Cuidado. Ahí donde también esto, en etapa de depresión, esta es la etapa un poco más complicada. Porque aquí ya la persona entra en una situación de trance, así, ¿no? Como que dice, yo he hecho tantas cosas, no sé por qué pasa esto, ¿no? A veces ya empieza a debilitarse, ya la persona muchas veces no quiere conciliar el sueño, muchas veces se irrita fácilmente, ¿no? Se altera, sus hábitos alimenticios empiezan a decaer. Es una persona que no se halla consigo mismo, entra en una depresión transitoria que se llama, lógico, ¿no? Es una etapa, no es algo patológico por si acaso, es una depresión transitoria, ¿no? Que está pasando y después con los días, quizás o más, llamémoslo así, con los meses, puede irse manejando, ¿no? Bueno, luego entramos a la quinta etapa, que es la etapa de aceptación, ¿no? Entonces ahí es donde la persona ya como que va manejando un poco la situación y a veces siempre lo típico es decir, bueno, dice, aunque me duela, pero ¿qué voy a hacer? ¿No? Ya tengo que ir aceptando esto, pero a veces va recayendo. No crean que es tan fácil, ¿no? Como que lo acepta, pero después otra vez, es como, ¿quién dice? Subir, escalar, ir a una cumbre y después irse otra vez a un vacío, ¿no? Miren los episodios que pasan, por eso no creamos que tampoco esté tan fácil hablar de una situación de duelo, ¿ya? Entonces, esta es la etapa que ya la persona aquí lo va aceptando. Y pasamos a describir un poquito la otra etapa que es de aprendizaje, donde eso ya se establece, donde el aprendizaje significa que estamos nosotros ya manejando criterios, llamémosles así, compensatorios, ¿no? Estamos compensando una cosa con otra, ya hemos asumido ciertas situaciones, como por decir, bueno, he recibido algún apoyo, ya por ahí estoy comunicándome, de repente por ahí ya estoy manejando mucho mejor mis estados emocionales, qué sé yo, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta, que el duelo en la pandemia, en el duelo se presentan la llamada sintomatología. Se presentan dos tipos de síntomas. Los síntomas, primero, que son físicos, y luego los síntomas emocionales. Rápido vamos a irles describiendo los síntomas físicos. ¿Qué es lo que presenta una estando esto, pero a veces va recayendo? No crean que es tan fácil, ¿no? Como que lo acepta, pero después otra vez. Es como, ¿quién dice? Subir, escalar, ir a una cumbre y después irse otra vez a un vacío, ¿no? Miren los episodios que pasan, por eso no creamos que tampoco esté tan fácil hablar de una situación de duelo, ¿ya? Entonces, esta es la etapa que ya la persona aquí lo va aceptando. Y pasamos
a describir un poquito la otra etapa que es de aprendizaje, donde eso ya se establece, donde el aprendizaje significa que estamos nosotros ya manejando criterios, llamémosles así, compensatorios, ¿no? Estamos compensando una cosa con otra, ya hemos asumido ciertas situaciones, como por decir, bueno, he recibido algún apoyo, ya por ahí estoy comunicándome, de repente por ahí ya estoy manejando mucho mejor mis estados emocionales, qué sé yo, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta, que el duelo en la pandemia, en el duelo se presentan la llamada sintomatología. Se presentan dos tipos de síntomas. Los síntomas, primero, que son físicos, y luego los síntomas emocionales. Rápido, vamos a irles describiendo los síntomas físicos. ¿Qué es lo que presenta una persona cuando entra en una etapa de duelo? Aquí tenemos. Los principales síntomas que va a presentar esa persona son los siguientes: ansiedad, miedo, confusión y depresión. Ojo, síntomas físicos. Son físicos porque son los que mayormente siempre vemos. Son como los signos también, ¿no? O sea, es lo que más experimenta nuestro cuerpo, orgánicamente también. No solamente son emocionales, sino orgánicamente, ¿no? Por eso le decía, la ansiedad, el sistema nervioso se altera, empezamos una situación media megalomaníaca, andamos por acá, no nos controlamos, ¿no? Estamos, nos irritamos, la persona entra en una situación, por ejemplo, de comerse las uñas, jalarse los pelos, ¿no? Y situaciones así. La gula de alimentar, comer nomás para compensar muchas veces este tipo de acto. El miedo, que es evidente, que vemos, entramos a veces en pánico, nos asustamos, como están viendo estos rostros, por eso les he venido ilustrando, entramos en estado de confusión, la persona puede estar hasta en una situación de un delirio, puede entrar a delirar, en una situación paranoica, se vuelve un poquito muy paranoico, se confunde las cosas, como que la persona de repente, ¿no? Que ha perdido, y si es un ser muy querido, que ha convivido mucho con él, como que todavía está viva y que no lo acepta, o que se ha ido nomás de viaje, que ya va a regresar y así sucesivamente, ¿no? Eso entra en un estado de confusión mental. Y el estado de depresión, como les digo, que esto no es patológico y que con el tiempo quizás, porque, cuidado, no crean que la situación, digamos, de duelo ya es de 2 meses, 3 meses y ahí pasa, no. La persona puede convivir desde 3 meses hasta 3 años con esta situación, ¿ya? Y termino acá esta parte hablando sobre los síntomas que son emocionales. Sentimiento de culpa, sentirse también que no hice nada por esta persona, si yo pude haber hecho algo, las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Hay un sentimiento muchas veces de culpa ahí. Luego la tristeza que embarga a la persona, ¿no? Para llorando, muchas veces la queja. Luego la negación significa muchas veces no aceptar el por qué están pasando estas cosas. A veces por más que reciba la persona algún tipo de apoyo familiar. Por eso es que la persona aquí tiene que ser llevada ya a un tratamiento, muchas veces, si es que ya el caso lo requiere, a un tratamiento psicológico para poder un poco atenuar esta sintomatología que les estoy mencionando acá, ¿no? Y lo más preocupante, entra la persona en un estado de shock emocional. Entra en un estado de impacto, un shock emocional, ¿no? Que si es a veces llegado el caso, se le tiene que dar algún tipo de ansiolítico para estabilizarlo, para que normalice sus situaciones. Pero termino ya diciéndoles lo siguiente. Al final de cuentas, la situación de luto es algo que va a estar muchas veces con nosotros. Es algo así como, grábense ustedes un círculo, ¿no? Es como hacer un círculo, colorearlo, y muchas veces, después de este círculo, se van a dar cuenta que ustedes han coloreado, no van a dejar ninguna parte visible, todo está coloreado, está tapado dentro de las actividades que ustedes van a realizar. ¿Por qué? Porque siempre van a estar pensando en esta situación. Y mucho más, en fechas como por ejemplo un cumpleaños, un aniversario, la fecha por ejemplo del mismo fallecimiento, en fechas como se llama por ejemplo cuando ustedes han tenido algún vínculo con esta persona, por decir, ¿no? Cuando han participado en algunos eventos, y así sucesivamente, ¿no? Siempre se recuerda a la persona. Por eso se dice que después de este círculo
va a venir uno que es concéntrico, alrededor. Alrededor de este va a haber otro círculo que significa nuestras actividades paralelas, ¿cierto? Análogas a este círculo que está acá. ¿Qué significa? Que ese círculo siempre, el del centro, que es el del duelo, va a estar en nosotros en algún momento, no desaparece del todo. Y vamos a estar recordando, pero lógico, manejando un poco más con un nivel de aceptación. Entonces, estimados alumnos, esto es lo que hoy día tenía yo que adelantarles como un poco de material para que ustedes establezcan y vayan también por ahí, por favor, vayan averiguando, vayan ustedes indagando algo sobre lo que es el duelo, y en nuestra próxima sesión en videoconferencia estamos ampliando todo este temario. Por el día de hoy yo me despido de todos ustedes y solamente pues decirles que se cuiden, por favor. No salgan así nomás porque todavía el virus puede estar en la esquina. Entonces,